el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, que significa llanto, o los que lloran, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Jueces, capítulo 2, del 1 al 5. Les leo otra versión, dice así: el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo a los israelitas: yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados, y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares, pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado, y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar a los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron el lugar Boquín, que significa llanto, y allí le ofrecieron sacrificios al Señor. Básicamente la trama del libro, lo que el libro nos cuenta, es un periodo en el que el pueblo fue y volvió, fue y volvió, fue y volvió. Entonces, ¿qué significa esto? Que el pueblo estaba metido en un círculo vicioso del que no sabía muchas veces cómo salir. En realidad sabía cómo salir, pero estaba empantanado ahí. Entonces, el pueblo durante ese periodo de los jueces comenzó a perder el rumbo. Comenzó a perder el rumbo que de alguna manera Josué le había dado. Es decir, recurrentemente el pueblo volvía a caer o a ceder al pecado, y entre esos pecados puntualmente estaba la idolatría y la inmoralidad. Son dos pecados que recurrentemente afectaban la vida del pueblo de Israel, sobre todo en este tiempo. Durante ese tiempo, Dios empezó a utilizar una metodología que fue continua y constante para hacer que Israel volviera a Dios. ¿Cuál era esa metodología? Se valió de los propios enemigos del pueblo de Dios para llamarle la atención a los suyos. Las naciones que rodeaban a Israel servían de elementos de Dios, eran usados por Dios para que Dios pudiese atraer nuevamente el corazón de Israel hacia él. Entonces, ¿qué pasaba? El pueblo volvía a Dios, se arrepentía y venía salvación y bendición sobre ellos. 13 jueces. Yo te describo 13 jueces, pero pasaron muchísimos años. Pasó muchísimo tiempo. Hacé de cuenta que fueron como 13 mandatos presidenciales, para tener una idea. Imagínate todo el tiempo en que el pueblo estuvo yendo y viniendo, y no sé si más, me parece que me quedé corto. Pero imagínate
para que más o menos nos podamos orientar, gobiernos de 4 años, 13 periodos así. Son muchísimos años que el pueblo despilfarró yendo y viniendo, detrás de otros dioses, detrás de la inmoralidad, detrás de la idolatría, y Dios vez tras vez usaba a esos pueblos, enemigos de su pueblo, para llamarle la atención a Israel. ¿Sí? Círculo vicioso en el que Israel estaba. Bendición. Un pueblo elegido por Dios, muy bendecido por Dios, que se olvidaba de Dios, caía en pecado, el pecado traía juicio, el juicio que Dios traía o que Dios permitía a causa del pecado, traía un sufrimiento al corazón de Israel. El sufrimiento lo provocaba o lo llevaba al arrepentimiento, y el arrepentimiento derivaba en un clamor, en una súplica a Dios y por consecuencia la salvación de Dios. Así vivió Israel todo este periodo de los jueces, en ese círculo vicioso. Dios los bendecía, ellos caían o entraban en una situación de pecado, había juicio por causa del pecado, sufrimiento, arrepentimiento, súplica y salvación. Se encontraban un poquito mejor, volvían al pecado, volvían al juicio, volvían al sufrimiento, volvían al arrepentimiento, clamaban a Dios, Dios los salvaba. Respiraban. Se encontraban un poco mejor y volvían nuevamente a la misma cuestión. ¿Sí? Cualquier coincidencia con la realidad es pura coincidencia. ¿Sí? Ahora, fíjense qué interesante es esta historia. Esta historia describe la vida de muchos cristianos que de repente se sienten bendecidos por Dios, se sienten que Dios los favoreció con algo, pero ¿qué pasa? Empiezan a pensar que son ellos los gestores de tal evento, de tal bendición. Eso deriva en una condición de pecado. El pecado siempre, siempre cuando no es cambiado, cuando no hay un arrepentimiento, siempre va a derivar en un juicio. La paga del pecado, dice Pablo en Romanos, es muerte. El pecado siempre acarrea juicio. El juicio trae sufrimiento. El sufrimiento puede conducirnos a dos cosas: a un arrepentimiento y a un cambio radical, o nos puede tornar mucho más rebeldes. Por eso vos ves que cristianos que pasan por un periodo de sufrimiento, muchas veces lo que hacen es tornarse mucho más rebeldes, porque no creen que Dios pueda operar de esta manera. ¿Sí? Dios opera de esta manera, Dios se mueve de formas que muchas veces nosotros no imaginamos, porque de alguna manera nos han vendido ese cuento de que Dios es amor, y es verdad, pero Dios es padre, y como buen padre que es, tiene la necesidad de corregir a sus hijos. Ahora lo vamos a ver mucho más a lo largo de esta historia. Pero ¿qué pasa? Muchos cristianos, cuando Dios los empieza a tratar a causa de su pecado, les es más fácil volverse o tornarse más rebeldes que arrepentirse y decir: Señor, la verdad es que soy yo el responsable de esto. Perdóname, ayúdame a no ser tan cabezón, tan cabezona, y a cambiar de conducta y a hacer lo que tengo que hacer. Israel pasó todo ese periodo de esos 13 jueces viviendo de esta manera: bendición, pecado, juicio, sufrimiento, arrepentimiento, súplica y salvación. Se encontraban mejor, ya está, nos olvidamos de Dios, no necesitamos a Dios. Hasta que de repente se encontraban comiendo polvo. Ahí se acordaban: Dios, perdonanos, Dios, ayudanos, perdonanos, pecamos contra vos. Y ahí la mano benéfica de Dios iba una vez más, los levantaba, los bendecía, los acomodaba, le limpiaba los mocos, los peinaba un poquito, volvían a empezar hasta la próxima metida de pata. Pero
cuántas veces esto lo hemos visto, no solo en otros, sino en nuestra propia vida? Dios nos bendice, nos saca de una situación difícil, creemos que ha sido nuestro mérito, nuestra capacidad, la que nos llevó a ese estado de bendición. Dios, a causa de ese pecado, trae juicio, toca algo en nuestra vida, el sufrimiento viene, el arrepentimiento aparece, y Dios nuevamente ahí levantándonos. ¿Cuántas veces tenemos la misma actitud de Israel para con Dios? Y Dios siempre está ahí. Dios nos bendice, pecamos olvidándonos de Dios y haciendo la nuestra. Dios nos corrige por medio de alguna situación complicada o vivencia dura, sufrimos a causa de esas situaciones, nos arrepentimos de lo malo que hicimos, clamamos a Dios por su liberación. Por supuesto, Dios siempre está atento, escucha, nos libera, nos coloca nuevamente bajo su gracia y su bendición, y volvemos nuevamente al mismo círculo vicioso en el que muchos ni siquiera salen, de el que muchos ni siquiera logran salir. Vuelven a lo mismo, vuelven al mismo círculo y pasan toda una vida en ese círculo. Así vivió Israel por aquel entonces. Lo que vemos acá en estos versículos tiene que ver con eso, tiene que ver con esta situación que se generaba. ¿Qué pasaba? Las lágrimas eran producto de la desobediencia. Las lágrimas que este pueblo, dice el versículo 5, que levantó, eran, o que surgieron, eran producto de la desobediencia. No era producto de otra cosa, era producto de la desobediencia. Boquín, dijimos, significa llanto, los que lloran. El llanto era producto de la desobediencia, de lo que estaban recibiendo a causa de la desobediencia. ¿Sí? Darle la espalda a la palabra de Dios siempre nos va a generar dolor y llanto. Cuando le damos la espalda a la palabra de Dios, le estamos dando la espalda al mismo Jesús. No tenemos que olvidarnos que Jesús es el verbo encarnado de Dios, la palabra encarnada. Entonces, cuando yo le doy la espalda a la palabra de Dios, no le doy solamente la espalda a algo que está escrito, sino a alguien. La palabra no solamente es algo, es alguien. Y yo le estoy dando la espalda, y eso siempre me va a generar dolor y llanto. Todo lo que le sucedía a Israel durante este tiempo era porque ellos prefirieron darle la espalda a Dios y hacer lo que se les antojaba. Dios les había dicho ciertas cosas que no tenían que hacer, y ellos dejaron de lado todo lo que Dios les había dicho que debían hacer para hacer lo que Dios les había dicho que no tenían que hacer. El resultado está más que claro. Sin embargo, muchas veces decimos, pero Dios lo está castigando. Dios no te está castigando. No es Dios el que castiga. Es el resultado de la desobediencia. Es el resultado de una elección que hacemos. ¿Sí? Esta gente tenía promesas espectaculares de bendición que Dios les había dado. Dios les había hablado acerca del futuro que les esperaba si ellos obedecían su voz. Sin embargo, el pueblo vez tras vez optó por hacer todo lo contrario, y eso traía y provocaba diversos malestares. Cada vez que nosotros menospreciamos la palabra de Dios, va a venir a nuestra vida dolor y llanto. Porque esa palabra que nosotros menospreciamos, esa es la palabra que Dios trae, porque Dios sabe lo que viene a continuación. Está faltando en el rompecabezas algo. Es la palabra que despreciaste, es la palabra que dejamos de lado. Dice el texto en el versículo 1, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, quiero que prestemos atención ahí a lo que dice, el que habla es el ángel de ¿quién?
¿Quién es el que habla? ¿El ángel? El Señor. Exacto. El ángel de Jehová habló, dijo, emitió palabra. Este ángel que aparece ahí es el mismo Dios de forma humana. Quiero que me presten mucha atención a esto. El que está hablando acá es el mismo Dios, apareció en forma humana. Y esto acá nos va a volar la cabeza, literalmente. ¿Por qué? Porque yo quiero que pensemos juntos por un momento. ¿Es Dios realmente el que aparece en forma humana acá? ¿Qué les parece? Vamos a pensar un poquito. Vamos a abrir el panorama y vamos a tratar de pensar. Dice el ángel de Jehová. Es Dios mismo el ángel de Jehová, que aparece en forma humana. Ahora, ¿es Dios mismo el que aparece en forma humana? ¿Qué piensan? Solamente hay una manera de afirmar que fue Dios en forma humana. ¿Quién se hizo Dios? ¿O quién siendo Dios se hizo hombre? Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero es imposible si estamos en el Antiguo Testamento. Claro, sí, la verdad que sí. Sin embargo, no fue la única vez que Jesús apareció en el Antiguo Testamento. No fue la única vez. Era frecuente que Jesús apareciera. Por eso cuando ustedes lean en el Antiguo Testamento ángel de Jehová, es muy probable que esté haciendo referencia a Jesucristo, al Señor Jesús. ¿Sí? Es muy probable que cuando la Biblia diga en el Antiguo Testamento, ángel de Jehová, esté refiriéndose a Jesús. En teología, eso se llama teofanía. Es una aparición de Jesús antes de literalmente aparecer en la tierra. Teofanía. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué decimos, para tener más precisión de por qué decimos que es Jesús. O si no caemos en la cuenta de decir, no, porque lo dijo el que predicaba, lo dijo el pastor. No, vamos a ver fundamentos. ¿Por qué afirmamos que es Cristo? Lo primero que tenemos que descartar es que el Espíritu Santo no pudo haber sido porque es espíritu. Amén. Y acá es una aparición de alguien en forma humana. Y segundo, el Espíritu no pudo haber sido porque todavía no era su tiempo. Iba a venir mucho tiempo después el Espíritu Santo. ¿Sí? Sí, amén. Entonces, también puede ser referido a un mensajero, a alguien que es enviado por Dios con un mensaje. ¿Sí? Podía haber sido una persona de carne y hueso que Dios envió para traer un mensaje. Puede a veces ser un profeta también, lo que decía Nelly por ahí. Puede haber sido un profeta que Dios eligió y dijo, bueno, mira, le voy a decir al pueblo tal cosa. ¿Sí? Pero definitivamente hay por lo menos dos razones que nos ayudan a comprender que es Jesús el que aparece acá. Primera razón, Dios Padre no pudo haber sido nunca porque la Biblia describe a Dios como invisible, es decir, no lo vemos. Vamos a primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Al Rey de los siglos dice, inmortal, invisible, invisible. Dios Padre es invisible. No hay persona que pueda decir, yo he visto a Dios, el Padre. Síganme porque esto es importante. Hebreos 11 también nos cuenta que Moisés se sostuvo como viendo a quién,
al invisible. Y Timoteo, primera de Timoteo, ahí nomás, 6:16. Dice, el único que tiene inmortalidad y que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio eterno. Amén. Amén. Ahí vuelve a hablar y vuelve a decir a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, Dios. No hay hombre que pueda decir yo he visto a Dios. ¿Sí? Ahora, Juan capítulo 12, versículo 45. El que me ve, ve al que me envió. El que me ve a mí, dice Jesús, ve al que me envió. Esa es la única manera en que ustedes, nosotros y cada ser humano puede decir que ha visto a Dios. Los que vieron a Jesús, vieron a Dios el Padre. Jesús dijo, el que ve al Hijo, ve al Padre. ¿Sí? Era la única forma. Entonces, esa es la primera razón por la que podemos afirmar que quien aparece ahí es Jesús. La segunda razón es porque en ese texto que leímos de Jueces 2, en ese texto, ese ángel que aparece ahí reclama divinidad al decir que fue él quien sacó a Israel fuera de Egipto, quien además estableció un pacto con Israel y quien personalmente llama a obediencia al pueblo. Primer principio que nosotros tenemos que aprender y tiene que ser columna vertebral en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe. Toda desobediencia siempre trae dolor. Toda desobediencia siempre trae dolor. Cuando caminamos de espaldas a la palabra de Dios, cuando hacemos lo que a nosotros nos parece, le damos a Dios indiferencia. Lo que vamos a recibir de Dios es el fruto de esa indiferencia. Dios cuando habla, lo que hace es advertirnos cuáles son sus planes. Pero también nos habla de qué es lo que va a venir en caso de que nosotros digamos, Señor, no queremos tus planes, queremos los nuestros. Dios le dijo a Israel, lo estudiamos la semana pasada en los devocionales de Halloween, elige la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Dios no presiona a nadie para que lo elijan a él. Pero Dios te dice, si vos elegís la vida, vas a vivir vos y tus generaciones, tu descendencia. Si vos elegís mal, la maldición te va a perseguir no solamente a vos, sino a tus generaciones. ¿Sí? Dios siempre nos da esa posibilidad para elegir. Y la desobediencia es elegir, dejar de lado la voluntad de Dios y hacer nuestra voluntad. Y eso Dios lo considera como algo grave. Dios es un Dios celoso. Dios, cuando puso su mirada en tu vida, te eligió y dijo, es mío, es mía, y no estoy dispuesto a compartir su vida con otro Dios con minúscula. Es mío, yo pagué por él. Es mía, yo pagué por ella. No estoy dispuesto a compartirlo o a compartirla con nadie. ¿Sí? Amén. Entonces, cuando Dios llamó a Israel, lo apartó de en medio de las demás naciones. Lo apartó. A ese pueblo pequeño e insignificante, lo apartó. Dios miró y dijo, los quiero a ellos. Los apartó, los santificó y los declaró su propiedad exclusiva. No fue Israel quien eligió a Dios. Fue Dios, el creador del universo, quien en su soberana y divina voluntad elige a Israel para que sea su pueblo. Miles de años después, Jesús afirma algo similar cuando les dice a sus discípulos, muchachos,
No me eligieron ustedes a mí. Yo los he elegido a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo a lo largo de la Biblia hay todo un hilo conductor que atraviesa de lado a lado? Entonces, inevitablemente, toda desobediencia traerá dolor a nuestra vida. Toda desobediencia va a provocar dolor. Todo acto de desobediencia será producto de dolor para nosotros y para aquellos que nos rodean. No podemos minimizar las consecuencias de la desobediencia, ni pensar que Dios las va a pasar por alto. Nosotros tenemos que ser maduros y entender que la desobediencia a Dios no la minimiza. Fue un desliz, un pequeño chascarrillo, un pequeño tropezoncito que por ahí decidió darse. No, Dios le pone nombre y apellido a las cosas. Y lo que es desobediencia, no la pasa por alto. Ahora lo vamos a ver mucho más en profundidad todavía. Así como los que somos padres, no pasamos por alto las cosas que nuestros hijos hacen mal. ¿Sí o no? Todos los que somos padres, cuando en algún momento alguno de nuestros hijos se mandó una, viste que te subió la bilirrubina. Te subió la bilirrubina y ¿qué dijiste? Ay, Dios, o te lo llevaba o te lo mando. No, no dijiste. Pero algo hiciste, lo llamaste a la reflexión, le tiraste la oreja, trataste de que él entendiera por todos los medios habidos y por haber de que eso que estaba haciendo no estaba bien. Se arrepintió, seguramente vino llorando, papá, mamá, perdóname por esto, bla, bla, bla. Y vos sabías que lo más probable es que si mañana tenía la oportunidad de volver a hacer lo que iba a hacer. Lo iba a volver a hacer. Bueno, eso es lo que pasa. Así actúa Dios. Cuando vos y yo hacemos algo que a Dios no le agrada, que es desobediencia, ¿sabés qué dice Dios? Vení un cachito. Vamos a la habitación que tengo que hablar seriamente con vos. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Por qué esto acá? ¿Qué hiciste acá? ¿Por qué esta conducta equivocada? ¿Por qué esta inconducta? ¿Por qué este acto de desobediencia? ¿Y qué hacemos nosotros? Tratando de conmover el corazón del Padre. Bueno, Señor, perdóname. Señor, perdóname, entendeme. No lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer, te lo prometo. Y Dios dice, ok, está bien. Pero esto no va a quedar así. Yo te perdono. Pero vas a tener que bancarte lo que yo decida ahora. ¿Sí? ¿Es así o no? Amén. Bueno, así actúa Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos a nuestros hijos, se mandan las que se mandan y nosotros no los corregimos, estamos formando hombres y mujeres que nos van a deshonrar el día de mañana. Por eso es importante la corrección. Por eso es importante lo que Dios le estaba diciendo a Israel. Dios siempre te advierte, elegí bien, hacé las cosas bien. Si vos hacés las cosas bien, yo te voy a bendecir, te voy a respaldar en todo. Si vos hacés las cosas mal, va a haber problemas. ¿Sí? Israel vivió largos años deshonrando a Dios. Y eso le significó gigantescos dolores. Por lo menos en dos oportunidades vivieron en cautividad. 2 periodos largos de esclavitud. Egipto y mucho tiempo después Babilonia. Y aún así, todavía no terminaban de entender. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? Sí. Muchas personas cristianas tienen esta actitud de Israel. Por eso la Biblia es fantástica cuando dice que todo lo que está escrito en la Biblia se dejó escrito como para que nosotros tuviésemos referencias de qué sí hacer y qué no hacer. Y si nosotros imitamos la conducta de aquellos que optaron por hacer lo bueno delante de Dios, nos va a ir bien.
si optamos por la conducta que muchas veces manifestó Israel, ya sabemos cómo nos puede llegar a ir. Muchos cristianos viven en una actitud de total desobediencia. Dios les habla, les dijo lo que espera de ellos, sin embargo, no dan atención, no prestan atención a lo que Dios les habló, y como consecuencia de eso, hay sufrimiento, hay dolor, hay lágrimas, tristeza, esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. La desobediencia, mis queridos, es una profunda y severa ofensa contra el mismo Dios. La desobediencia, cuando nosotros desobedecemos, es una profunda y severa ofensa contra el mismo Dios. ¿Saben por qué? Primero, comprendamos esto. Es contra Dios. Es decirle a Dios esto: tu palabra, lo que vos me estás diciendo, no me interesa en lo más mínimo. Dios es el más interesado en que a nosotros nos vaya bien. Es querer hacer lo que a mí me parece en lugar de hacer lo que Dios me ha pedido. Eso es un acto de rebeldía, y según la Biblia, la rebeldía es considerada también pecado de adivinación, de brujería. La Biblia dice en 1 de Samuel que como pecado de adivinación es la rebeldía, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por lo tanto, cuando yo desobedezco a Dios, me estoy convirtiendo literalmente para Dios en un brujo. Corro a Dios del centro, Dios está sentado en su trono, lo corro a Dios y me quedo yo. Entonces Dios eso lo considera una ofensa grave. Por eso Dios al desobediente lo trata fuertemente. No lo deja de amar. Escucha esto, no lo deja de amar. Dios, cuando somos desobedientes, no dice, bueno, ya está, te dejo de amar. No me importa más lo que te pase. Dios no deja de amarnos. No deja de amarnos. Aun cuando el hijo pródigo se fue de la casa, despreció al padre, al hermano, y todo lo que hizo, el padre no dejó de amarlo. Lo esperó, y todos los días asomaba a ver si venía el hijo. No dejó de amarlo. El amor de Dios hacia tu vida y hacia la mía no está en juego. Dios es amor, pero aún en la corrección que Dios muchas veces trae a nuestra vida por la desobediencia, sigue manifestando amor. Cuando Dios te corrige, cuando Dios me corrige, no deja de amarme. Justamente me corrige porque me ama y quiere enderezarme. Amén. Amén. Pero Dios necesita tratarnos. Dios necesita tratarnos. Necesita corregir la desobediencia para que esa persona desobediente no se pierda. No se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Y por eso a esa persona que es desobediente, que es terca, que le cuesta entender, Dios la trata. Y a veces los tratos de Dios son pesaditos. Por eso conviene hacer caso a la primera. Dios habla, vamos a hacerle caso. Dios dice, vamos a parar la oreja porque de eso depende cómo nos vaya. Desobediencia es hacer prevalecer mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. Eso es la desobediencia. Eso es la desobediencia. Hago prevalecer por encima de la voluntad de Dios mi voluntad. Le doy como un golpe de estado. Saco a Dios del centro y me pongo yo a Él. Y gobierno mi vida según mis pensamientos, según mis criterios, según mis deseos, según mi voluntad. Dios quedó a un costado. Cuando Jesús estaba a un paso de la cruz, hace esta oración: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo que Jesús estaba diciendo es: Padre, quiero serte obediente 100%.
quiero serte obediente 100%, porque Jesús sabía que toda la fidelidad que él había demostrado hasta ese momento, de nada iba a servir si en el momento más culmine de su vida él decidía por su voluntad y no la del Padre. Si en ese momento Jesús decía, no quiero ir a la cruz, todo lo que había hecho hacia atrás quedaba en la nada, se perdía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender lo siguiente: Dios no promedia nuestra vida. Dios no promedia nuestra vida. No es que Dios va a decir, bueno, oró 10%, oró tanto, leyó la Biblia tanto, que no haga esto. Bueno, el resultado final da un 4, aprueba justito. No, Dios no hace eso. Dios no hace eso. Dios quiere que vos tengas un 100% o un 10 en oración, un 10 en lectura bíblica, un 10 en santidad, un 10 en fidelidad, un 10 en lo que tiene que ver con el tema del congregarte. Dios quiere 10 en todas las áreas de tu vida. Amén. A Jesús no le servía llegar a ese punto de encontrarse con la cruz y decidir hacer su voluntad. Arruinaba todo el propósito de Dios. No le servía. De nada servía haber ido al desierto, haber sido lleno del Espíritu cuando se bautizó. De nada le servía haber vencido al diablo en las tentaciones. De nada le servía haber preparado a 12 tipos, 11. De nada le servía si en ese momento él no rendía su voluntad a la voluntad de Dios. De nada nos sirve decir, oro en mi casa, leo la palabra en mi casa, pero elegir qué sí estoy dispuesto a hacer y qué no estoy dispuesto a hacer. Porque Dios no promedia, la vida cristiana no se promedia, es todo o es nada. Es todo o es nada. Amén. Amén. Jesús no promediaba su vida. Oré un poquito, prediqué otro poco, en esta oportunidad voy a hacer lo que mejor me parece. O somos obedientes 100%, o somos desobedientes 100%. No hay un punto intermedio. Esta agua que yo tengo acá o es pura en su totalidad, así tenga un 1% de impureza, todo ese 1% de impureza arruina el 99% de pureza que pueda existir acá. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Y por eso Israel no disfrutaba de las bendiciones en plenitud de Dios. Dios los había elegido, Dios los había hecho el centro de su amor, eran el blanco predilecto del amor de Dios, disfrutaban de ser el pueblo elegido, de todas las promesas que Dios les había dado, pero cuando Dios los tenía que tratar, los trataba. No dejaba de amarlos, no dejaba de esperarlos, pero los trataba, porque Dios quería corregir lo que estaba torcido. Amén. Amén. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas en este tiempo? ¿Qué te está diciendo Dios que hagas en este tiempo? ¿Qué te está hablando Dios en este tiempo? ¿Estás siendo obediente en lo que Dios te está hablando? ¿Estamos siendo obedientes en aquello que Dios nos está hablando? Porque si el tirón de orejas viene, es porque en definitiva algo no estamos haciendo bien. La desobediencia solamente trae dolor, lágrimas de amargura, porque no se hizo lo que se tenía que hacer. Principio número 1, dijimos cuál era, o la primera enseñanza. La desobediencia solo trae dolor. Principio número 2, o enseñanza número 2. Dios no invalida su pacto. Dios no invalida su pacto. Mirá lo que dice el versículo 1.
ya terminando, ¿qué dice? A ver, versículo 1, ahí ya terminando el tramo final. No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Y esto, ¿sabéis qué? Es buenísimo, porque Dios es un Dios de pacto, que cumple sus promesas. Como dice la canción, Dios de pacto, que cumple sus promesas. Dios no es un hombre como para estar retrocediendo en lo que habla y en lo que dice. Y Dios le está garantizando acá a Israel, Israel, yo no voy a invalidar jamás mi pacto con vos. Jamás. Y mirá que Dios es Dios y sabía lo que venía. No es que Dios estaba pensando, y si me la juego y les digo algo y después estos cambian y hacen todo lo contrario y yo tengo que cambiar mis planes. Dios le estaba diciendo a Israel, no voy a anular el pacto que establecí inicialmente con ustedes. No lo voy a anular. Aun cuando nosotros fuéramos infieles, dice la Biblia, Dios permanece fiel. Aun cuando vos y yo hacemos cosas que muchas veces Dios mira y dice, ¡ah! ¿Sabés qué? Dios no cambia lo que alguna vez te prometió. Dios no anula lo que alguna vez dijo que iba a hacer con tu vida. Dios no invalida el pacto que alguna vez estableció con vos. ¿Amén? Amén. ¿No te da ánimo eso? Amén. Eso me da ánimo, a mí me da ánimo, porque ¿saben qué? Muchas veces cuando yo no entiendo alguna cosa y por cabezón me doy la cabeza contra la pared, escucho esta palabra de parte de Dios, la leo y digo, wow, Dios no cambia de parecer respecto de mi persona, aun cuando yo no entiendo lo que Dios me está diciendo. Dios no va a cambiar, no va a tolerar quizá lo que estás haciendo mal o lo que puedas hacer mal, pero Dios no va a cambiar de parecer respecto de lo que decidió hacer con tu vida. Lo mejor que nosotros podemos hacer es rendir nuestra voluntad y decir, Señor, me rindo, dejo de ser testarudo, testaruda, dejo de ser cabezón, dejo de ser terco, Señor, y que se haga tu voluntad en mi vida. No quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Amén. Eso es lo que tenemos que aprender, porque Dios no promedia nuestra vida cristiana. O somos 100% aprobados o somos 100% descalificados. Israel, a pesar de esto, nunca vivió en plenitud la parte que le correspondía de ese pacto. Dios le prometió que no olvidaría que por amor Él los había elegido, al igual que a vos y a mí. Aún cuando no siempre hacemos lo que a Dios le agrada, Dios no deja de amarnos, no invalida sus promesas respecto de vos y de mí. No se olvida de lo que alguna vez nos prometió, a pesar de que muchas veces nosotros vivimos excusándonos y poniendo 1000 argumentos y diciéndole 1000 cosas acerca del por qué no hacemos lo que Él nos ha pedido que hagamos. Dios no deja de amarte. Si es necesario, Dios te va a tratar de la manera que Él considere apropiada, pero no por eso Dios va a dejar de amarte. Amén. Dios no se olvida de lo que alguna vez te habló. No se olvida de las veces que Él te habló a través de los mensajeros que Dios levantó. A través de los mensajeros, como veíamos al comienzo. Muchas veces Dios habla a través de los mensajeros que tiene, a través de diferentes maneras, a través de su palabra. ¿Qué estamos haciendo con esa palabra? ¿De qué manera nosotros la estamos valorando? ¿Qué peso le estamos dando a la palabra que Dios está trayendo en este tiempo a nuestra vida? Eso es lo que tenemos que pensar. Dios nos ha hablado, nos ha elegido porque nos ama. Eso debiera ser motivo más que suficiente
para honrarlo con toda nuestra vida. Estábamos perdidos, sin fe y sin esperanza. Y Dios nos miró y dijo, me interesa, lo quiero él, la quiero ella, ellos. Había mejores personas en cuanto a capacidades, en cuanto a conocimiento, y sin embargo Dios dijo, no me interesan ellos, los quiero a ellos, para que a través de ellos pueda llegar a estos otros. ¿Sí? Amén. Él nos amó. Y Él nos amó, nos ama y nos va a seguir amando como nunca nadie nos va a amar. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu hijo, ni tu hija, ni nadie va a amarte de la manera y con la misma intensidad con la que solamente Jesús puede amarte. Nadie. Nadie. ¿Sí? Mirá si no es grandioso el amor de Dios. Mirá si no es inconmensurable, difícil de medir, difícil de poner en palabras. Dios nos amó y nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Estábamos perdidos, estábamos torcidos en la vida y Dios dijo, ellos, Él, ella, los quiero, los amo y voy a pagar para redimirlos. Amén. Amén. Hebreos capítulo 12, versículos 4 al 11 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, ¿como a qué? A hijos. Como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, hija mía, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué cosa? Disciplina. Disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, versículo 8, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los honrábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 10, y aquellos, ciertamente nuestros padres terrenales, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Hacías algo al rincón, contra la pared, vamos. Contra la pared, mire para la pared. Y no se atreva a dar vueltas a la cara porque te la voy a dar vuelta yo de vuelta. Dice que ellos nos disciplinaban como mejor les parecía, pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Versículo 11. Es verdad, dice el escritor de Hebreos, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Más clarito, imposible. Tu viejo, tu vieja, tu mamá, tu papá, y vos hoy en el rol de papá y de mamá, cuando tenés que aplicar la disciplina, la corrección, lo hacés. ¿Por qué? Porque vos sabés que le estás haciendo un bien a tu hijo, a tu hija. Entonces, dice el escritor que Dios al que ama, disciplina. Al que Dios ama, lo corrige. Porque si se te deja, si se me deja sin disciplina, dice, entonces,
que lo que sucede es que somos bastardos. El texto nos está diciendo que Dios nos va a corregir cada vez que sea necesario, porque nos ama. Dios te ama y por eso te corrige, por eso me corrige. Y aun cuando esa corrección, la forma o la metodología de Dios no sea según nuestra óptica la más apropiada ni la más placentera, al final veremos que ese fruto, el resultado final es para bendición. Amén. Amén. Fíjate que el versículo 11 dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Es decir, cuando una persona es corregida, cuando una persona recibe un tirón de oreja, ¿cómo estás? Con cara de cafetera. ¿Sí o no? Porque a nadie le gusta que le tiren la oreja. Dice que causa tristeza para muchos la corrección, pero después da fruto apacible de justicia a todos los que en ella, en la disciplina, han sido ejercitados. Si Dios no nos corrige cuando estamos en desobediencia, nos transformamos en bastardos. Es decir, no somos hijos de Dios. La Biblia define la palabra bastardo como hijo nacido de una relación ilegítima. A Jesús muchas veces lo trataron de esta manera. Jesús, para muchos de su época, fue tratado como un hijo producto de una relación ilegítima. Así que Jesús sabe lo que significa ser tratado de esta manera. Ahora, por eso Dios nos corrige, por eso nos amonesta una y otra vez, por eso nos llama la atención, porque Él nos considera su hijo, su hija, y porque nos ama. Amén. 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 Jueces 2, versículo 2, parte B. Parte B. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Dios le pregunta a Israel. Le dice, ustedes no me dieron ni 5 de bolilla, versión popular. Y pregunta, ¿por qué hicieron esto? Fíjate que esa pregunta esconde cierto grado de confrontación, pero con amor y simplicidad. ¿Viste? Es como cuando el padre no quiere retar al hijo, sabe que el hijo desobedeció, sabe que merece una buena bendición, pero no lo quiere bendecir. Entonces, ¿qué dice? ¿Por qué lo hiciste, hijo? Medio en tono dulce. ¿Por qué lo hiciste, mi amor? Si vos sabías que iba a pasar esto, ¿qué te había dicho yo? Ahora, a la vez de confrontar con amor y con simplicidad, Dios les estaba diciendo esto que hoy también nos dice a nosotros, como iglesia. Jamás, jamás habrá o existirá una buena razón para que desobedezcamos. Jamás vos y yo vamos a tener una buena razón o un buen argumento que valide delante de Dios nuestra desobediencia. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? Eso es un principio espiritual. No hay, no existe ni existirá una buena razón que le diga o le permita a Dios decir, bueno, está bien, te entiendo, la verdad que te entiendo. La verdad que te entiendo. Pensaba tirarte la oreja, pero ahora con lo que me decís ya está, me convenciste. No existirá jamás una buena razón para justificar tu desobediencia o mi desobediencia. No existe. Por lo tanto, lo peor que nosotros podemos hacer cuando erramos, cuando pecamos, cuando desobedecemos, es querer levantar un argumento para justificar nuestra desobediencia. No. Lo que tenemos que hacer es decir, Señor, perdóname. La verdad, hice lo que no tendría que haber hecho. Me
la mandé hasta el fondo del mar. Te pido perdón. Ayúdame, quiero salir de esto. ¿Sí? ¿Amén? Porque lo otro es mucho peor todavía. Sabés que Saúl trató muchas veces de justificar sus pecados. Y cuando los quiso justificar, mientras levantaba una justificación tras otra, se iba enterrando solo y cada vez más abajo. Porque jamás vamos a encontrar una buena razón para desobedecer a Dios. No existe, porque a Dios no le interesa y porque Dios lo que es desobediencia lo llama tal como es. Es desobediencia, es rebeldía, es menosprecio a lo que yo te pedí que hiciera. ¿Estoy claro en eso? Jamás encontraremos a Dios siendo cómplice de nuestra desobediencia. Insisto en esto, jamás. Jamás vamos a encontrar el respaldo de Dios en medio de nuestra desobediencia. Cuando le queremos dar a Dios respuestas, intentando justificar aquello que no estamos cumpliendo, tenemos que saber que nunca lograremos que Dios encuentre cierta satisfacción y conformidad con nuestra respuesta. Lo único que va a hacer que Dios se sienta satisfecho con tu vida y con la mía es la obediencia. Amén. Amén. Cuando obedezco a Dios, Dios dice, ese es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Todo aquello en que fracasamos tiene una vinculación directa con la desobediencia. Pensá por un momento en aquellas cosas que a lo largo de tu vida no te salieron bien. Tiene que ver pura y exclusivamente con que no prestamos atención a lo que Dios nos pedía. Aquellas cosas que en algún momento nos salieron mal fue porque no prestamos atención a lo que Dios nos estaba diciendo. Porque la Biblia a mí me enseña, y lo veíamos el otro día, Dios diciéndole a Josué, Josué, esfuérzate y sé muy valiente, cuida de hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley, ¿para qué? Para que entonces puedas ser prosperado en todas las cosas y te vaya bien en todo aquello que emprendas. Cuando descuidamos lo que Dios nos está diciendo, es cuando fracasamos. Menospreciamos la palabra de Dios y nos va mal. Cuando tenemos problemas en algún área de nuestra vida y fracasamos en ella, es porque seguramente no supimos obedecer a Dios, porque Dios es un Dios de pactos, que cumple con lo que Él promete. Si Él dijo que este es un año de cosas nuevas y cosas buenas, y no lo estamos viviendo, es porque seguramente algo no estamos haciendo. Es porque seguramente en el camino algún eslabón desapareció. Si en eso o en esas cosas que yo emprendí me fue mal, es porque no me moví bajo la obediencia. Dios le dijo a Josué, Josué, te va a ir bien en todo lo que emprendas, en todo, no en algunas cosas, en todo lo que emprendas. Vas a ser prosperado en todo aquello que emprendas, siempre y cuando guardes mi palabra. Fin de la discusión. Fin de la discusión. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Jamás lo vas a ver a Dios discutiendo acerca de lo que Él ya dijo que iba a hacer. Fin de la discusión. Si guardamos la palabra de Dios, nos va a ir bien. Si no la guardamos, estamos desobedeciendo a Dios y por ende todo aquello que emprendamos, lo más probable es que no nos funcione. ¿Estoy claro en lo que digo? Dios necesita tratar con nuestro corazón. Y entonces Dios, cuando ve que habla una, habla dos, habla tres, y no lo escuchamos, Dios dice, ok, no hay ningún problema, yo te voy a llamar la atención, te sigo amando, no voy a cambiar mi amor por vos, pero voy a tratarte de acuerdo a lo que creo necesario
y conveniente. No quiero que te pierdas. No quiero que te pierdas. Te amo demasiado. Di lo mejor que tenía. No estoy dispuesto a perderte, pero tampoco voy a pasar por alto tu desobediencia. Amén. El verdadero problema de Israel no eran los enemigos a los que tenía que enfrentar. Era que antes tenía que enfrentarse con su propio corazón y darse cuenta del grado de desobediencia que había dentro de sí. Tu problema y el mío quizás no sea lo externo, la situación que estamos enfrentando. Quizá nuestro enemigo está dentro de nuestro corazón y todavía no nos hemos querido enfrentar a ese enemigo. ¿Por qué mucha gente vive mirando hacia afuera? Porque en realidad no quiere mirar hacia adentro. Tu verdadero problema, mi verdadero problema no es externo, es interno. Cuando resolvamos lo interno, se va a resolver lo que es de afuera, lo externo. Cuando le rendimos el corazón a Dios, Dios empieza a ordenar todo lo demás. Porque lo fundamental, lo primordial en nuestra vida está rendido a su voluntad, a su señorío. Es buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, esas que te preocupan y que muchas veces no te dejan descansar, no te dejan dormir, serán añadidas. No es buscar las añadiduras, y si te queda tiempo, busca el reino. Es al revés. Cuando invertimos los principios es que nos va mal. Nuestro real problema no es que no podamos prosperar, es que todavía no entendimos esto. Mateo 6:33, busca primero, no segundo, no tercero, no cuarto, busca primero el reino. Busca primero hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Inclusive ni las vas a tener que salir a buscar, porque Dios, al ver la fidelidad, lo que va a hacer es traerlas Dios. Dios va a mover el cielo y la tierra. Cuando Dios ve una persona fiel, una persona obediente, lo que hace es, abran los cielos, porque este merece que yo lo bendiga. Amén. Amén. Pero tenemos que examinar nuestro corazón. Nuestro problema real no es lo económico. Es que quizá todavía no entendimos que tenemos que aprender a honrar a Dios con lo que es de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Nuestro problema real no es la salud, la falta de salud. Es que todavía no entendimos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando entendamos eso, no vamos a luchar más con los problemas de salud. Amén. Yo conocí pastores en Buenos Aires que tenían un exceso de sobrepeso. Exceso de sobrepeso, exceso de carga de trabajo. ¿Sabés en qué derivó eso? En que a muchos de ellos el corazón les hizo. ¿Sabés en qué derivaba eso? En que quedaban familias sin el jefe del hogar, iglesia sin el líder principal. Toda esa gente quedaba a la deriva porque había una persona que no entendía que no era comer y comer y comer y comer como si fuera el fin del mundo. Era cuidar, era cuidarse, era prestar atención a esos detalles. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestro problema real no es el afuera, nuestro problema real empieza acá. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y donde esté tu corazón y donde esté tu tesoro, ahí estará tu adoración. Amén. Amén. Terminamos adorando aquello en lo que hemos depositado en nuestro corazón. Y eso es lo que mucha gente, cristianos, no quieren entender. Tarde o temprano, aquello que no rindamos a Jesús, lo vamos a terminar rindiendo a otro Señor. Tarde o temprano.
Nuestro real problema es que todavía quizá no nos hemos dado cuenta que nuestro problema no es el diablo. Nuestro problema real no se llama diablo. Es que todavía no nos hemos dado cuenta que necesitamos hacer a Cristo Señor de nuestra vida. Tal vez sea Salvador de nuestra vida, pero todavía tal vez no sea el Señor de nuestra vida. Hay una gran diferencia. Yo puedo hacer de Cristo mi Salvador, pero no mi Señor. Hay una gran diferencia. Yo puedo hacer de Cristo, conocer a Cristo como mi proveedor, pero quizá todavía no sea mi Señor. Hay una gran diferencia. Todo lo que involucra mi vida tiene que estar rendido al señorío de Cristo. Todo. Todo. Amén. Punto número 3. Dios perdona, pero no siempre quita las consecuencias del mismo. Mirá lo que dice el versículo 3. No siempre quita las consecuencias del pecado. Mirá lo que dice el versículo 3. Jueces capítulo 2, versículo 3. Que alguien lo lea, por favor. Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Les leo otra versión que nos va a ayudar a clarificar un poquito más. Dice, ahora declaro, Dios hablando, el ángel de Jehová hablando, ahora declaro, por causa de la desobediencia del pueblo, que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos, dice, les serán espinas clavadas en el costado y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Fíjate vos lo que causa la desobediencia. No dice en ningún momento que Dios los iba a dejar de amar. En ningún momento Dios dice, voy a olvidarme de lo que les prometí. En ningún momento dice eso. Pero sí lo que dice Dios es, a causa de tu continua y constante determinación a desobedecerme, Israel, voy a hacer que los pueblos que vos ibas a enfrentar, no los voy a expulsar yo, sino que ellos ahora van a ser una espina clavada en tu costado y sus dioses van a ser una tentación constante para ustedes. Anteriormente a este periodo, Dios obraba y actuaba sobrenaturalmente y, por ejemplo, hacía lo que hacía, como cuando Dios sacó a Israel de Egipto, abría el mar, confundía a los enemigos, se mataban entre ellos los enemigos de Israel. Ahora Dios dice, ok, no quisieron entender, no quisieron obedecer, no pudieron darse cuenta que el que hablaba era yo, ahora muchachos, cambiaron las reglas de juego. ¿No entendieron todo lo que hice? ¿No pudieron honrarme como a Dios? Perfecto. A pesar de que establecí con ustedes un pacto donde me prometí y les prometí que no iba a anular jamás dicho pacto, ustedes decidieron desobedecerme, no los voy a dejar, pero no los voy a librar de todas aquellas dificultades que van a venir por causa de su desobediencia. Ustedes van a tener que enfrentar y convivir con esas situaciones que ustedes mismos generaron. Es duro, ¿no? Es duro porque nosotros no imaginamos a Dios así. No imaginamos porque nunca nos hablaron de un Dios así. Y muchas cosas que nosotros hemos hecho mal, por no haberla corregido cuando Dios nos habló, hoy son una espina clavada en nuestro costado, con la que tenemos que aprender a convivir. Dios nos habló, Dios nos advirtió, nos volvió a hablar, no escuchamos, desobedecimos,
Una y otra vez caímos en desobediencia y Dios dice, ok, mi pacto no se invalida, mi promesa, lo que les dije que iba a hacer, sigue vigente. Mi amor por ustedes está intacto, los amo con todo lo que soy, pero no puedo pasar por alto la desobediencia. Voy a hacer que en lugar de ser prosperado o prosperada, aprendas a vivir con lo justo. Porque cuando tuviste mucho, no supiste honrarme. Porque cuando te bendije, te olvidaste de mí. Y pensaste que se trataba de tu capacidad, de tu habilidad. No. Es fuerte, ¿no? Es fuerte. Muchachos, esta vez no los voy a liberar de los enemigos que vendrán. Tendrán que aprender a convivir con lo que ustedes mismos han generado por causa de la desobediencia. Parece ser que Dios también tiene un límite de paciencia. Y parece ser que los desobedientes terminan agotando a Dios. Aún así los perdona y les permite seguir viviendo bajo su gracia y su favor, pero con las consecuencias de aquellos actos que generaron a sí mismos por la desobediencia. Pensemos un momento. ¿Por qué hay cosas en nuestra vida que a pesar de haberle pedido perdón a Dios parece que siempre están ahí? ¿No serán espinas clavadas en el costado? ¿No será que esas son las espinas que Dios nos dejó como recordatorio de que nos ama, pero que nuestra desobediencia Él no la pasa por alto? Porque las consecuencias de la desobediencia en muchas ocasiones Dios las mantiene allí, recordándonos que la desobediencia tiene sus consecuencias. ¿Sí? Dios nos ama, Dios nos ha elegido, pero Dios no puede pasar por alto la desobediencia. La desobediencia genera este tipo de cosas. La desobediencia hace que Dios llegue a un momento que dice, ok, tengo que tratarte, porque no quiero que te pierdas. No quiero perderte, pero necesito tratarte. Ahora también esto me habla de madurez. Es decir, cuando comenzamos a caminar en la fe, Dios se muestra de maneras milagrosas. Cuando recién arrancamos en la fe, Dios hace cosas extraordinarias que a nosotros nos dejan boquiabiertos. Pero llega un momento que Dios se esconde de nosotros y permite que seamos nosotros mismos quienes realicemos el milagro. Ya te mostré cómo hacerlo, ahora te toca a vos. Ya no voy a salir yo a pelear por vos. Ahora vos vas a tener que pelear, vas a tener que vencer y vas a tener que avanzar. Madurez. Madurez. Es algo que venimos hablando también. Amén. Amén. Versículo, ya vamos terminando. Versículo 3 dice, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezaderos. Otra versión dice, ellos les serán espinas clavadas en el costado y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Una espina clavada es una molestia constante, ¿sí o no? Tener una espina clavada en la mano, en la pierna, donde sea, es una molestia. Es el recordatorio de un problema que se originó, de algo que incomoda. Bueno, lo que Dios les estaba diciendo es, muchachos, esa molestia que ustedes van a sentir les va a hacer recordar que eso existe porque ustedes no quisieron hacerme caso. Esa es la razón por la que todavía hay cosas en nuestra vida que no terminan de solucionarse. Esa es la razón por la que muchas cosas todavía en nuestra vida están ahí, como molestias. Y vos decís, ¿qué pasa? ¿Por qué? Quizás sea ese el puntapié inicial para descubrir por qué eso está allí todavía.
que esto no te robe la paz. Que esto no te robe la paz. ¿Sí? Que no nos robe la paz. Al contrario, que no nos robe tampoco la alegría de ser hijos de Dios. Porque si Dios no nos hubiese clavado esa espina allí al costado, quizá muchos de nosotros hoy estaríamos perdidos. Pero Dios, que tanto nos ama, que tanto nos busca, que tanto nos desea, dijo, te voy a clavar una espinita, voy a permitir que haya una espina allí clavada, para que cada vez que sientas el ay, el pinchacito, te acuerdes de que yo te espero acá, y no te vayas nuevamente allá. Versículos 4 y 5 dice, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. ¿Sabés por qué el pueblo alzó la voz y lloró? Porque comprendió que todo lo que estaba viviendo era nada más y nada menos que a causa de su desobediencia. Descubrieron que ellos mismos, de alguna manera por tercos, estaban viviendo todo lo que estaban viviendo. Dios los amaba, Dios había establecido un plan con ellos, un pacto, pero la desobediencia los llevó a vivir todo eso. Y cuando les cae la ficha de lo que les estaba sucediendo, es por eso que lloran. Es por eso que se largan a llorar y no paran y no paran. ¿Sí? El corazón de Dios desborda de amor por cada uno de nosotros. El corazón de Dios desborda de amor por las naciones de la tierra. Pero muchas veces Dios tiene que juzgar la idolatría, el pecado, porque Dios no puede pasar por alto la desobediencia. Dios no la puede pasar por alto. ¿Sabes por qué no la puede pasar por alto? Porque la desobediencia, la rebeldía, significó que Él tuviese que enviar a su Hijo por vos y por mí. Entonces Dios no puede ser cómplice de nuestra desobediencia. Dios no puede ser cómplice de nuestra desobediencia. Las lágrimas en este caso también parecieran ser un profundo impacto en el corazón de esta gente. Pareciera ser una especie de avivamiento que estaba resurgiendo, cosa que nunca sucedió. Finalmente nunca sucedió. ¿Sabes por qué? Por el famoso círculo vicioso que te hablé al comienzo. El pueblo una y otra vez salía de una situación de dificultad y volvía a caer en lo mismo. Un círculo vicioso sumamente enfermizo. ¿Cuál es el principio? El verdadero arrepentimiento se muestra en la acción, no necesariamente en las lágrimas. He visto gente llorar, a rabiar. Terminó de ensuciar el lugar donde estaban y no hubo cambios profundos en su vida. Podemos lamentarnos de las consecuencias que el pecado trae, pero no lamentarnos por el pecado en sí mismo. Podemos llorar porque no queremos o porque entendemos que vienen consecuencias a causa del pecado, pero no lloramos por lo que el pecado en sí mismo significa para nosotros. Y hay una gran diferencia. Mis queridos, termino con esto. Es tiempo de correr la piedra de la desobediencia. Como iglesia tenemos que correr la piedra de la desobediencia. Como familia tenemos que correr la piedra de la desobediencia. Como individuos tenemos que sacar esa piedra de la desobediencia para que no volvamos a tropezar, como dijo alguien por allá, con la misma piedra en el futuro nuevamente. Para que no volvamos a tropezar con esa piedra y que podamos disfrutar plenamente de la bendición que representa ese nuevo pacto sellado por medio de la sangre de Cristo, establecido entre Dios y nosotros por medio de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Mi oración en el desierto, cuando todo en mí se